En 1953, un hombre casi ciego y discapacitado estaba en un cine alemán para ver el metraje de la coronación de Isabel II. Y al colocarla sobre la cabeza de la reina y soltarla, el público grita al unísono: ¡Dios salve a la reina! Y si no fuera por un giro del destino, ese hombre, un príncipe inglés y nieto más joven de la reina Victoria, estaría presente en la ceremonia. Pero fue acusado de traición y se le declaró culpable de ser un nazi que ayudó a Hitler a llegar al poder. Mi tatarabuelo fue víctima del sistema real. Si alguien se hubiera enfrentado a la reina Victoria, su vida hubiera sido diferente. El príncipe Carlos Eduardo era un familiar cercano a la nueva reina coronada y primo primero de su abuelo, Jorge V. El viaje de subida del corazón de la familia real inglesa al círculo íntimo de Hitler ha sido resguardada por la familia real, que quiere borrarlo de la historia, puesto que se le vincula con el programa de exterminación nazi para personas discapacitadas y con problemas de salud mental. Para la historia es una anécdota. Para mí es un nazi que se escapó con la suya. De hecho, la historia de su vida jamás ha sido contada. Hasta ahora. El favorito real de Hitler. ¿Por qué terminó un príncipe inglés como aliado devoto de Hitler? La historia comienza en la Inglaterra victoriana. El 19 de julio de 1884, el príncipe Leopoldo Carlos Eduardo, segundo duque de Albany y barón de Arklow, nació en la mansión Claremont, en Esher, Surrey. Era parte de la familia real más poderosa. Sus primos primeros eran el rey Jorge V, Guillermo de Alemania y Nicolás II de Rusia, hombres que marcaron el siglo XX de Europa. Eduardo nació en el periodo en el que la monarquía era el gobierno indiscutido, desde Lisboa hasta Vladivostok. Se lo considera una especie de época dorada para las monarquías europeas. Pero el nacimiento de Carlos Eduardo fue marcado por la tragedia. 3 meses antes, su padre, que padecía hemofilia, murió tras caer por una escalera. Que su padre muriera cuando él no había nacido hizo la diferencia. Fue muy consentido. Como su padre murió, no tendría hermanos. Había mucha tensión a su alrededor. Se dice que era un bebé nervioso. La muerte de Leopoldo, padre de Carlos Eduardo, fue un golpe duro para la reina Victoria. Él era su favorito, muy parecido a su amado príncipe Alberto, el abuelo que Carlos Eduardo nunca conocería. Tras la muerte de Leopoldo, el cariño de la matriarca se transfirió a su familia. Carlos Eduardo, su hermana mayor Alicia y su madre, la duquesa de Albany. La reina Victoria, su abuela, fue un gran apoyo para la duquesa de Albany. Le tenía mucho cariño y la cuidaba bastante. Siempre estaba atenta a la familia y muy comprensiva con la duquesa, quien criaba a 2 niños sola. A pesar de las circunstancias, Carlos Eduardo tuvo una infancia idílica. Desde el nacimiento, su hermana mayor, Alicia, era su mejor amiga y mayor protectora. Eran tan cercanos que su apodo familiar era los gemelos siameses. Era un chico muy feliz. Amaba su hogar, amaba Inglaterra, amaba a su madre y a su hermana. Su mundo giraba en torno a Claremont y el castillo de Windsor, donde vivía su abuela, la reina Victoria. Al llegar a Windsor, estos cortesanos susurrantes los escoltaban por medio de pasillos interminables hasta llegar al santuario privado de la reina Victoria. Y en la puerta, antes de que la abrieran, una enfermera diría: «Cuiden sus modales, besen la mano de su abuela, no sean ruidosos, compórtense y estén limpios».
La puerta se abría y al pasar se encontraban con esta mujer bajita toda vestida de negro. La tía Alicia nos contaba de la reina Victoria y era una abuela muy divertida. Amaba contar chistes y jugar con sus hijos y nietos. Y siempre estaba con una sonrisa. En aquellas épocas respetábamos a nuestros mayores, así que la respetábamos a ella. Era un encanto, muy amable. Cuando se nos caían los dientes, nos regalaba una libra. Nos encantaba. Una vez no la veía hace mucho. Se me cayeron 3 y se los llevé para mostrárselos. Ella los vio y dijo, ¡ay, qué caro! El mundo de privilegios de Carlos, Eduardo y Alicia traía consigo la presión y responsabilidad de ser de la realeza. Desde pequeños, su madre instauró en ellos la idea de que primero que todo estaba su deber con la reina y su país. Pero lo que a Alicia le salía natural era más complicado para su hermano. Creo que Carlos se sentía intimidado por su madre, que las demandas y expectativas de ella eran muy altas. Y su hermana sentía que eso obligaba a que Carlos ocultara cosas de su madre, lo que de grande lo hizo evitar tomar decisiones por su cuenta. En 1897, a los 13 años, Carlos Eduardo participó en su primer gran evento real. Así que cuando Victoria, la viuda de Windsor, pasó con su carruaje y celebró su jubileo de diamante, todo el mundo, amigo o adversario, levantó su sombrero. Pero para Carlos Eduardo, las tareas de la realeza no eran disfrutables, sino tediosas. Al pasear en carruaje con su primo, el príncipe Arturo de Connaught, los nervios le jugaron una mala pasada, avergonzándolo. Se olvidó de desayunar, no estaba preparado. Los apuraron y les pusieron la ropa justo antes de empezar. No desayunaron y mi hermano estaba mareado en el camino. Fue terrible, me alegro de no haber estado en el carruaje con él. De pequeño, el príncipe Carlos Eduardo estaba destinado a una vida monótona en un mundo real que parecía seguro e inamovible. Todo era como una gran fiesta doméstica casera. Era ir en yate en Cowes y tomar el sol en Corfú. La vida era del ideal victoriano donde el sol siempre brilla y nunca falta la miel para el té. Todo está en su lugar, todo es seguro y estable. Su abuela, la reina, está en Windsor reinando desde que tiene memoria. Todo es fantástico y durará para siempre. Pero para Carlos Eduardo, este mundo ideal terminaría de pronto. Una decisión de su abuela, la reina Victoria, lo llevó al lugar y momento equivocados. Su vida dio un giro que nadie imaginó. El nieto más joven de la reina Victoria, el príncipe Carlos Eduardo II, duque de Albany, heredaría la mansión Claremont y tendría por delante una vida de servicio a la realeza. Pero ahora era un joven de 14 años sin preocupaciones en Eton. Lo más importante para su madre era que él entendiera su obligación y responsabilidades y que honrara a su padre. En una carta, ella escribió: «Recuerda mis palabras. No dejes tus responsabilidades por el placer. No seas perezoso o indolente. Si sueno estricta, quiero que sepas que te lo digo desde el corazón, con amor y ansiedad, para que seas un buen hombre y no deshonres el nombre de tu padre». Pero la deshonra fue su legado. El motivo estaba a cientos de kilómetros de Eton, en un pueblo chocolatero llamado Coburg. No era parte del imperio mundial de la reina Victoria, pero era un lugar especial para ella. Y allí, en 1899, se dieron sucesos muy preocupantes.
Coburg era importante para la reina Victoria porque allí nació su marido, el príncipe Alberto. A pesar de ser pequeño en tamaño, el lugar tenía gran valor para Victoria por motivos emocionales, y era en cierto sentido el origen de la dinastía. También era el centro de su mundo. Para la reina Victoria, Coburg era algo más que solo otro pueblo alemán. Era parte de su apellido, Saxe-Coburg-Gotha, y era central en su identidad. Coburg era conocido como el establo de los sementales, y por buenos motivos. Casi todos los coronados, incluida la misma reina Victoria, descendían o estaban casados con príncipes y princesas de Coburg. Cuando el duque de Coburg regente falleció sin tener un heredero, se precipitó una crisis de sucesión. Ella estaba determinada a controlar Coburg con su familia directa y declaró que uno de sus hijos o nietos debía convertirse en el próximo duque. El próximo en la línea era el duque de Connaught, Arturo, un reconocido soldado inglés e hijo preferido de la reina Victoria. Pero el duque de Connaught no quería ir a Coburg, quería quedarse en Inglaterra. Había algo de tira y afloja con el duque de Connaught y su hijo Arturo de Connaught. Pero el príncipe Arturo tampoco tenía interés. El siguiente en la línea, el desafortunado Carlos Eduardo. Dice una anécdota que el príncipe Arturo de Connaught buscó a su primo Carlos Eduardo porque los dos vivían en Eton y le dijo que si no pedía la herencia de Coburg le iba a dar una paliza. El New York Times anunció: No lo golpearon, lo amenazó su primo. Victoria insistía que Carlos Eduardo debía ir, su madre que se quedara. La duquesa quiso detener a la reina, le explicó que él tenía el deber de cuidar sus terrenos. Victoria respondió que su deber era con la reina, que tenía que ir. La reina creía que era su derecho tomar decisiones que le cambiarían la vida a sus descendientes. Carlos Eduardo no tenía otra opción. No sabía nada de Alemania y de pronto lo enviaron allí siendo aún un niño. Le encantaba su escuela, no hablaba el idioma. Hubiera dicho que no quería ir. La reina obligó a Carlos Eduardo a que tomara el título, lo que le dio mucha riqueza y responsabilidades. 13 castillos en Alemania y Austria, terrenos de caza, hoteles, una central eléctrica y miles de hectáreas de terrenos en Baviera. Los ingresos anuales del ducado valdrían 17 millones de libras de hoy. Y todo esto en manos de un niño de 14 al que no le interesaba en nada. Fue en un viaje a Alemania cuando tenía entre 16 y 18 años y solo vi edificios gigantescos, la verdad, sobre la cima de un monte. Entonces pensé que para mi tatarabuelo, a quien lo sacaron de Inglaterra y lo pusieron en esta posición, debió de ser algo maravilloso y aterrador a la vez. La Alemania que ahora era el hogar de Carlos Eduardo era bombástica y militarista, opuesta a la vida de Inglaterra. Ahora estaba bajo la mirada de su primo, el Kaiser Guillermo, que lo inscribió en la escuela militar de Lichterfeld, el equivalente alemán de Sandhurst. Era un entrenamiento para oficiales de la opresión y era una educación muy dura, muy diferente a Eton. Los cadetes se despertaban temprano, a las 5 en punto de la mañana, tomaban una ducha fría y marchaban por la plaza de armas. La disciplina era severa, los entrenaban para ser líderes, pero oficiales militares muy duros. Y tirar a este jovencito sensible inglés a este lugar debió de ser muy traumático. En 1900, a los 16, Carlos Eduardo, duque de Albany, se volvió Karl Edward, duque de Saxe-Coburg-Gotha. Se completó su transformación de escolar inglés a aristócrata alemán. Solo 6 meses después, su abuela, la reina Victoria, falleció. Su primera tarea como duque de Coburg fue atender el funeral de la persona que lo mandó allí.
Ser la cabeza de la familia Saxe-Coburg-Gotha era una posición importante. Estaba en la cima de las familias reales europeas y se podía esperar un matrimonio beneficioso. Pero incluso entonces no podía elegir a su esposa. Fue el Kaiser quien eligió a la princesa alemana perfecta, su sobrina, Victoria Adelaida. Luego de un viaje le dijeron que tenía que ir a una habitación donde lo esperaba una joven dama y preguntarle si quería casarse con él. Esa era ella. Y fue todo un éxito. En Coburg la amaban, decían, ella es de las nuestras. Él será inglés, pero su esposa es alemana, es confiable. Era un matrimonio feliz, pero su relación más preciada seguía siendo la que compartía con su querida hermana siamesa, Alicia, que también se casó. Su esposo, el príncipe Alejandro de Teck, era el hermano de la reina María, y Alicia se volvió parte del núcleo de la familia real. A cientos de kilómetros su hermano cumplía con el deber que le impusieron y se volvía el duque alemán perfecto. Puso las cuentas del ducado en orden, las cuentas de la dinastía en orden. Le interesaba el teatro y la arquitectura, y la historia de las residencias que había heredado. También las puso en orden. Creo que el ducado lo veía como un hombre competente y trabajador. Carlos Eduardo sacó el mejor provecho de su vida alemana y para 1912 tenía 4 hijos: Ernesto, Sibilia, Huberto y Carolina. Pero su doble nacionalidad y los eventos políticos tumultuosos lo dejaron en una posición imposible. En principio, Inglaterra y Alemania eran rivales económicos y políticos, lo que alimentaba el conflicto, no las relaciones interpersonales entre el Kaiser y el zar o el rey Jorge V y el Kaiser. Esa Europa desapareció 20 años antes. Una vez más, el destino de Carlos Eduardo estaba determinado por una relación más poderosa. Las ansias de poder del Kaiser destruirían las relaciones familiares de su primo inglés y sus vínculos con Inglaterra. En junio de 1914, Carlos Eduardo regresó al castillo de Windsor para ver a su familia, cuando llegó la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Evento que detonaría la Primera Guerra Mundial y dejaría a Carlos Eduardo en una posición agonizante. Es 1914, se declaró la guerra. Hombres de todo el mundo se comprometen a luchar hasta su último aliento y ahora marchan a los campos de la gloria. Cuando empezó la guerra, el duque, que era inglés, tuvo que enfrentarse a muchísima hostilidad. Aquí se le trataba mal al ser visto como traidor, pero también se lo destrataba en Alemania porque no era alemán. Una vez más, Carlos Eduardo estaba en el lugar y tiempo equivocados. Y esta vez el Kaiser esperaba que cumpliera su deber. Tuvo que ir a luchar por su patria adoptada, pero manifestó que no se enfrentaría a tropas inglesas. Lo enviaron al lado oeste, donde se luchó contra el ejército ruso en Prusia y Polonia. Al ser de la realeza, a Carlos Eduardo se le nombró coronel jefe de infantería y general de caballería de Saxon. Se esperaba la lealtad absoluta al Kaiser, pero su compromiso estaba en otra parte. Está claro que Carlos Eduardo y su hermana Alicia trabajaban en lados opuestos de la guerra, pero no creo que los haya afectado en su vínculo. Creo que la conexión familiar entre ambos era muy fuerte y se sabía que lo era. Había una lealtad a la familia y otra a la nación. En Inglaterra, el pensamiento antialemán estaba en su apogeo y la familia real era su centro. Su apellido de claro origen germánico, Saxe-Coburg-Gotha, volvía al país en su contra. Jorge V se distanció de sus raíces y relaciones alemanas y cambió su apellido a Windsor.
Carlos Eduardo, duque de Saxe-Coburg-Gotha, fue removido de la historia de su familia. Y a la vez, otros miembros de la familia eran presentados como ingleses. Los Battenberg se volvieron Mountbatten, y la casa de Teck, de donde provenía la reina María, los Cambridge y los Athlone. Era inteligente, pero era necesario hacerlo, quitar todo lo alemán e identificarse más con los ingleses. En noviembre de 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa cambió para siempre. Ya no había grandes imperios europeos ni dinastías que los gobernaran. Millones de personas murieron y los sobrevivientes se preguntaban, ¿de qué sirve la monarquía mantener a estas familias si no pueden prevenir estos conflictos espantosos? Y eso es, para mí, como un obituario para las dinastías de la realeza. Los vientos del cambio se sentían en toda Europa. En 1917, la Revolución Rusa trajo una chispa comunista que se esparció por Alemania. Alemanes frustrados y las tropas que volvían formaron a soldados socialistas y consejos obreros que se rebelaban. Carlos Eduardo era un objetivo. Se lo tomaba muy personal, se consideraba un populista, un líder al que le preocupaba la población, y ver a los trabajadores sublevarse en su contra, verlos ir a las puertas del castillo e intentar derrocarlo y derribar las puertas para sacarlo, le resultó demasiado traumatizante. Se permitió a Carlos Eduardo mantener sus castillos, pero le quitaron los títulos y poder político. El Kaiser abdicó. Alemania se volvía una república y los príncipes pasaban a ser ciudadanos comunes. Algunos decidieron ser terratenientes, aceptaron que la época de las monarquías terminó, pero creo que para Carlos Eduardo eso sería algo difícil. Él dejó atrás mucho, vino de Inglaterra, se adaptó a ser alemán, vio derrotada a Alemania, un país del que estaba orgulloso. No era alguien que deja que las cosas pasen. Luego de perder sus títulos alemanes, le pasarían cosas peores. En Inglaterra, junto a otros 3 príncipes alemanes, el Parlamento declaró que Carlos Eduardo era un traidor y lo privaron de sus títulos nobiliarios. Esta es la ley de privación de títulos. Sus señores le informan con humildad a su majestad que el aquí mencionado se alió con sus enemigos durante la guerra. Su Alteza Real Leopoldo Carlos, duque de Albany, conde de Clarence y barón de Arlow. Vi las fotografías de él de niño, donde firmaba con su nombre, Albany. Ese era él. Y que se lo quiten y le digan, eres nuestro enemigo. Eso debió ser un golpe muy fuerte a su autoestima. Es como si alguien te quitara tu identidad. Al contrario que Carlos Eduardo, que perdió su lugar en la realeza, su hermana, la princesa Alicia, ganaba popularidad en Inglaterra. Se volvió una favorita del público británico. Y para Carlos Eduardo era evidente que sus vidas se dirigían a 2 caminos muy distintos. Me honra inaugurar este edificio. Carlos Eduardo escribió en una carta a su hermana: ¿recuerdas en 1914, cuando nos vimos por última vez y empezó la guerra, lo que destruyó nuestra felicidad? Carlos Eduardo era un alma perdida. En Inglaterra y Alemania le quitaron todo con lo que nació, que creyó o que se le enseñó a valorar. Decepcionado y deprimido, la vida que llevaba desapareció para siempre. Pero un salvador carismático pronto aparecería: Adolf Hitler. En 1922, Carlos Eduardo había perdido todo lo que valoraba. Se le quitaron sus títulos nobiliarios, se le declaró traidor y no era bienvenido en el Palacio de Buckingham ni al Castillo de Windsor. Alemania estaba en crisis y Carlos Eduardo temía que el comunismo estuviera al poder en el país.
La clave está en Rusia. Si queremos entender por qué se volcó tanto a la derecha, hay que comprender que le temía al gigante rojo. La revolución sangrienta de Rusia en 1917 alteró los nervios de Carlos Eduardo. A su primo, el zar Nicolás II, y a su familia los asesinaron los bolcheviques. En Alemania, una revuelta socialista le quitó sus títulos y tierras. Reinaba el caos y para Carlos Eduardo la respuesta estaba en la política de extrema derecha. Estaban radicalizados. Tras la Primera Guerra Mundial, la aristocracia alemana perdió mucha riqueza, estatus y poder, así que acudieron a movimientos que antes ignoraban. Antes de la guerra, él era un líder más bien amable y simpático, pero luego en su círculo social empiezan a haber personas más crueles, así que se vuelve parte de actividades muy violentas y problemáticas. Partidos de derecha inundaron Alemania en una lucha por poder. Uno pequeño, pero que crecía a gran velocidad, lo lideraba un carismático ex cabo del ejército, Adolf Hitler. Las organizaciones de derecha recurrían al asesinato político y entre 1918 y 1922 mataron a casi 370 políticos. Carlos Eduardo se vinculaba con esa clase de gente. Para Carlos Eduardo, la derecha era un regreso al orden y fortaleza, pero a un costo. Bajo la superficie reinaba la ilegalidad y los problemas. Él sabía que era peligroso. Le escribe a su hermana: "No creo que aceptes que me involucre con este grupo". Él sabe que ella piensa que es una locura. Su militancia a la derecha era lo opuesto a las creencias de la princesa Alicia. Si bien él no era bienvenido en Inglaterra, ella podía irse. Y en 1922 fueron a Alemania con su madre a visitarle. Fue una reunión agridulce. Días tras su llegada, su madre murió de repente. Estaba en un estado emocional muy fuerte al volver a Coburg. Podemos especular que en lo psicológico se sentía liberado de su madre. Desapareció la princesa inglesa y ahora él podía ser de verdad su propio hombre. Pero no por mucho. 3 semanas después de la pérdida, Hitler llegó a Coburg por primera vez. Hasta 1922, el Día Nacional de Alemania había sido un evento pacífico, donde los rivales políticos celebraban sus propios actos. Este año, Hitler lo saboteó. Se lanzó al pueblo junto a 800 camisas pardas, derrotó con violencia a la izquierda y declaró el día como propio. Carlos Eduardo por fin encontró al líder poderoso que buscaba. Carlos Eduardo saludó a Hitler y a la gente del Congreso. Dio un discurso en el que decía que apoyaba su proyecto, que era derrocar la República de Weimar. Entonces Hitler y Carlos Eduardo salieron a un paseo hasta el castillo y los alrededores, y el público estaba centrado en el lenguaje corporal. Carlos Eduardo le mostraba los paisajes y entonces se dieron la mano. Era claro que apoyaba a Adolf Hitler. Fue un acto extraordinario, hasta temerario, diría. Se convirtió entonces en el primer príncipe en Alemania que apoyaba el nacionalsocialismo. Hitler, claro, le prometía, como todos los políticos, todo a todo el mundo. A la aristocracia les dijo que les devolvería su trabajo en el ejército, también su influencia en lo político. Y los de alta aristocracia podían ser incluso diplomáticos. Carlos Eduardo le escribió a Alicia en una carta: "Qué bien se siente que aún me precisen". Sentía que alguien lo necesitaba por primera vez desde 1918. Al darle a Hitler el sello aristocrático de aprobación, Carlos Eduardo lo elevó sobre otros líderes de la derecha. Fue decisivo para que alcanzara el poder. Coburg se volvió sinónimo de la historia del partido nazi. No solo se consolidó Hitler allí como el mayor líder de derecha, sino que también fue el primer pueblo en elegir un alcalde nazi.
Pero la esposa de Carlos, Victoria Adelaida, no compartía el entusiasmo de Coburg o de su esposo por los nazis. No se unió al partido, nunca quiso ser parte de eso. Le daba nervios todo lo relacionado al partido, así que vivía preocupada por él. A principios de 1933, Hitler consiguió su objetivo, ser elegido canciller de Alemania. Creó una nueva imagen del país como una nación vibrante y moderna, impulsada por la ciencia y tecnología. Carlos Eduardo estaba fascinado y tuvo una idea. Le mostraría al mundo el glamour y la emoción de la nueva Alemania. A Carlos Eduardo le vino la idea de invitar a todos los periodistas ingleses, a las figuras más importantes del periodismo internacional, a Coburg para asombrarlos. Los periodistas, en especial los del Daily Mail, estaban asombrados y decían, ¡qué impresionante! Fue una campaña publicitaria muy lograda. Hitler se dio cuenta de que Carlos Eduardo podía desviar la atención de la agresividad militar reciente de Alemania. Lo designó presidente de la Comunidad Anglo-Alemana, fundada para que Inglaterra viera a Hitler como aliado. Carlos Eduardo lo aprovechó. Como presunto traidor rechazado por las clases altas, ahora podía regresar a Inglaterra con la frente en alto, y todo gracias a Hitler. Carlos Eduardo era justo lo que necesitaba Hitler. Podía abrir puertas dentro de Inglaterra al enviarlo. Podía hablar con el príncipe de Gales, incentivar un espíritu pro-alemán en Inglaterra. Y lo usaban para eso. Con el líder al que apoyaba en el poder, un trabajo que lo devolvía al país que tanto añoraba y una familia, sentía motivación por vivir. Mi abuelo era un hombre tímido, callado y también gracioso. Serio a veces, pero con nosotros de niños era muy amable. A mediodía necesitaba comer lo mismo que comía en Inglaterra, que era avena con té, tostadas, y una vez a la semana comía estofado irlandés. A mí nunca me gustó. Y en la tarde también tomaba té inglés, siempre a las 5 en punto. Contento de tener viajes regulares a Inglaterra, Carlos Eduardo sentía que había conseguido una alianza verdadera con el príncipe de Gales. Ambos primos compartían admiración por Hitler y Carlos Eduardo, optimista, mandó un informe que decía que el futuro rey de Inglaterra no quería guerra con Alemania. Carlos Eduardo cree que tiene mucha influencia sobre el príncipe de Gales y dice, tenemos que resolver esto, hacer un plan juntos. Las relaciones alemano-inglesas tienen que mejorar. Lo trata como un familiar pequeño porque Carlos Eduardo piensa que es la cabeza de la casa. Se olvida de que el príncipe de Gales está en un escalón social mucho más arriba. En 1936, mientras Carlos Eduardo está en una visita oficial, se anuncia la muerte de Jorge V. Y fue en el funeral del rey que las diferencias políticas entre Carlos Eduardo y su familia inglesa se volvieron más que evidentes. Todos llevaban el uniforme ceremonial, con sombreros, bordados y medallas. Se veían fantásticos. Pero al final del desfile estaba Carlos Eduardo con un sombrero de metal y además a esa edad sufría de reuma y artritis, así que iba encorvado. Era algo lastimoso de ver. Creo que decepcionó a su familia. Pero ¿qué otra cosa iba a vestir? Carlos V le quitó su banda, su ducado, y en esa etapa ya era alemán, y le habían quitado su uniforme inglés, no podía usarlo. Por eso decidió vestirse así, no había alternativa. Pero con el nuevo rey en el trono, el optimismo y el sentido de importancia a nivel mundial de Carlos Eduardo creció. Estaba demostrando en su otra casa, Alemania, que era un enviado importante y muy útil, porque podía influenciar al rey.
Pero la esperanza lo abandonó. A meses de ser coronado, Eduardo VIII abdicó. Sin su único aliado de la realeza, Carlos Eduardo fue excluido una vez más. Después de la abdicación de Eduardo VIII, no hay evidencia de que ni Jorge VI ni la reina Isabel le dedicaran su tiempo. Sin nada que hacer, Carlos Eduardo regresó a Alemania. Hitler se apropió de la Cruz Roja alemana y lo hizo presidente. De ahí se involucró con el lado más oscuro del régimen nazi. La Cruz Roja alemana fue una organización masiva, con más de 400.000 mujeres y cerca de 170.000 hombres, incluidos 5.000 médicos. Aunque Carlos Eduardo era una figura más bien simbólica, estaba al mando y la gente se reportaba con él, incluido su vicepresidente, Ernst Robert Kravitz, oficial de las SS. Todos los oficiales y enfermeras usaban el saludo nazi y vestían ropa de estilo militar. Se tomó la organización para planes mucho más macabros. Los doctores implementaban las políticas raciales de los nazis, la llamada eutanasia o programa T4, en el que se consideraba a humanos como indignos y los mataban en asilos. Fueron entre 70.000 y 100.000 en Alemania. En el T4, los médicos participaban al ocultar las muertes. Les decían a las familias que sus seres queridos murieron de causas naturales. Fueron cómplices. Carlos Eduardo era de los asociados más allegados a Ernst Robert Kravitz, uno de los que implementó el programa T4. Kravitz era un asesino y un fanático. El programa T4 fue un asesinato en masa de los más débiles y discapacitados, incluidos niños. Más de 100.000 fueron exterminados con gas, un paso previo a los horrores de los campos de concentración. Ya que su puesto era simbólico, se debate si Carlos Eduardo conocía del programa. Pero las políticas antisemíticas de Hitler eran cada vez más brutales e imposibles de ignorar. En noviembre de 1938, le declaró la guerra a la población judía en la noche de los cristales rotos. En Coburg se destruyó una sinagoga. Tras eso, uno no podía engañarse sobre qué clase de régimen era aquel. En 3 días, más de 30.000 personas judías fueron llevadas a la fuerza a campos de concentración. Se vandalizaban tiendas y empresas. La población solo miraba. Tras la noche de los cristales rotos, ningún judío estaba a salvo. Fue una noticia en todo el mundo, en toda Europa. La gente no podía creer que un gobierno le hiciera algo así a sus propios ciudadanos. Previo a la noche de los cristales rotos, había 233 judíos en Coburg. En 1942 no había ninguno. Se declaró libre de judíos. Es seguro que lo sabía, es un pueblo pequeño, tenía que saberlo. Creo que Carlos Eduardo era antisemita, lo que se relaciona con su postura antibolchevique. Para él, el judaísmo y los bolcheviques eran lo mismo. Las intenciones reales de Hitler no se podían ignorar. Aterrorizaba a los judíos en Alemania, marchó a Austria y anexó los Sudetes. A finales de agosto de 1939 invadió Polonia. En unos días, Inglaterra declaró la guerra. El país está en guerra con Alemania. Por segunda vez, Carlos Eduardo sufría por tener que luchar contra su país natal. Y esta vez no había marcha atrás. El sentido del deber de su infancia aseguró su compromiso absoluto al Tercer Reich. Estaba demasiado anciano y enfermo para luchar, pero sus hijos, Ernesto, Huberto y Leopoldo, fueron enviados a la guerra.
Durante la guerra, Carlos Eduardo pasó desapercibido. No está en condiciones de luchar por su edad y estado físico. No tenía poder durante el Tercer Reich. Pasa sentado en su oficina en Berlín y busca su propósito, pero Hitler y los líderes nazis lo marginalizaron de a poco. La guerra fue una tragedia para Carlos Eduardo. En 1943, su favorito, Huberto, murió en un accidente de avión en el frente oriental. Perdieron un hombre maravilloso. Primero, no estaba casado y era muy atractivo. Todos lo querían. Era un buen hermano e hijo. Cuando nos visitaba, nos traía regalos y jugaba con nosotros. Así que fue devastador cuando pasó. Los aliados avanzaban dentro de Alemania. Los días de Hitler estaban contados y Carlos Eduardo pagaría un gran coste por su lealtad incondicional. El antes príncipe inglés, cuya madre advirtió que no deshonrara el nombre de su padre, solo tenía la desgracia esperándole en su camino. Mientras terminaba la Segunda Guerra Mundial, Carlos Eduardo observaba aquellos días de muerte desde su castillo en Coburg. Y Hitler se ocultaba bajo tierra en un búnker. Pero a días de su suicidio, Hitler todavía protegía a Carlos Eduardo. Hitler envió un telegrama desde el búnker que decía que Carlos Eduardo no podía caer en manos enemigas. Es una muestra de afecto. Significaba que lo apreciaba y estimaba. Es raro que a Hitler, que, como sabemos, no tenía una relación cercana con nadie, solo su perro, le importara a Carlos Eduardo. Pero Hitler no lo salvó. Las tropas estadounidenses avanzaban por Coburg y Carlos Eduardo las veía junto a su familia, incluida Victoria, su nieta de 10 años. Se veía del castillo, al estar en lo alto, que los estadounidenses avanzaban y dónde había empezado el bombardeo. Estábamos todos en el sótano. Un oficial americano de alto rango vino y dijo que quería hablar con mi abuelo, que luego lo traerían de vuelta. Lo que es más sorprendente es que él sintió la necesidad de ponerse uniforme. Todavía era un príncipe y un militar. Tenía una idea de honor y dignidad y todos los otros uniformes parecían inapropiados. Así que se puso el uniforme de la Asociación de Caza y así se presentó ante los estadounidenses. Mi abuela esperó. En el comedor quedó esperando y él no volvía. No volvió pasados 2 o 3 días. Pasó, creo, una semana y ella estaba muy preocupada. Queríamos saber dónde estaba. Necesitaba sus medicamentos y también su ropa. Las tropas estadounidenses no sabían el valor de su captura. Un nazi de alto rango, pariente del rey Jorge VI. 1000 hombres y un jeep, el largo camino de alemanes en dirección a un corral de alambre. Incluso cuando se supo quién era, no tuvo un trato especial. Lo mantuvieron en campos de reclusión hostiles mientras le investigaban. Está en una situación terrible. Pasó encerrado por mucho tiempo. Lo consume la artritis y está famélico. No vive en condiciones y su familia tiene que caminar 5 kilómetros diarios para verlo. Carlos Eduardo no podía esperar ayuda de su familia real, excepto el único pariente que estuvo siempre a su lado. La princesa Alicia y su esposo volaron a Alemania para intentar rescatar a su hermano. Ella estaba horrorizada de verlo escarbar en la basura en busca de una lata para comer. Invitaron a cenas a muchos generales estadounidenses para intentar persuadirlos. Querían tener su favor y simpatía en el asunto de Carlos Eduardo. Ella sentía que él siempre sería su hermano y que lo amaba y que sabía por qué había hecho lo que hizo. Sus ruegos no surgieron efecto. Cuando Carlos Eduardo fue ante un tribunal, se declaró no culpable. Dijo que actuó con honor y que no tenía pruebas de ninguno de los crímenes del régimen. Su esposa, Victoria Adelaida, testificó ante todos a su favor.
Admitió que los subordinados le contaron que creían que mataban a personas con el programa de eutanasia. Y ella decía que su esposo lo tomaba como un rumor, que no lo creía, y lo mismo con los campos de concentración. Pero yo creo que sabía de los crímenes del régimen, quizá no la cámara de gas, pero sí sabía que millones de personas morían en el este y aún así apoyaba al régimen de Hitler. El tribunal lo declaró culpable. Aunque se le exoneró de haber participado en los crímenes de guerra, se lo juzgó por haber sido un nazi prominente. Se confiscaron sus casas y terrenos y casi termina en la bancarrota por multas. Lo único que lo salvó de ir a prisión fue su salud deteriorada. El príncipe, acostumbrado a los lujos y la riqueza, ahora no era más que un criminal sin un centavo. Cuando mi abuelo volvió de la cárcel era un hombre débil y enfermo. Y en esa época mi abuela tenía una casa en el bosque y a él le parecía fantástica. Tenía todo lo que amaba, a su esposa, tenía fotos, tenía a su perro, y no importaba que tan pequeño fuera el lugar. Le iba a gustar solo con tal de no ser la cárcel otra vez. La salud de Carlos Eduardo estaba empeorando rápido. Tenía cáncer, la artritis lo debilitó y estaba ciego de un ojo. Me rompió el corazón porque era una persona fuerte antes de irse y luego cambió por completo. Pero él todavía podía hacer chistes. Fue exiliado de Inglaterra, pero nunca dejó ir lo que pudo haber sido. En 1953 hizo un último viaje de su casa al cine en Coburg para ver la coronación de su prima Isabel II. El público grita al unísono: «Dios salve a la reina». Creo que lloró al ver a todos sus familiares, en especial a su hermana allí. Seguro pensó: «Qué triste no estar allí, no pude compartir con ellos, pero podría estar sentado allí también». Creo que debió ser el peor momento de su vida. El hombre al que obligaron como niño a abandonar su patria se aferraba a los recuerdos de Inglaterra que se había llevado consigo, y uno era especial. Siempre dormía en una cama en especial, que fue su cama en Claremont. Decía: «Este es mi pedazo de Inglaterra, ya que nunca podré volver allí. Este es el lugar de Inglaterra en el que moriré». Y falleció en esa cama. Carlos Eduardo, antiguo duque de Coburg, murió el 6 de marzo de 1954. Su hermana, la princesa Alicia, fue de las nobles más queridas de la familia real. Su última aparición en el balcón del Palacio de Buckingham fue en 1977, a casi 90 años de la primera vez que estuvo allí con su hermano, en el jubileo de la reina Victoria. Moriría 4 años después. Al contrario, la deshonra de Carlos Eduardo y Coburg es una nota olvidada en la historia de la familia real. A pesar de 4 visitas a Alemania y el vínculo a su familia, la reina nunca visitó el pueblo de Coburg.